Hola, mi nombre es Esperanza Ruiz, tengo 68 años y vivo en Puebla, México. Lo que voy a contarles destruyó mi familia, pero también reveló algo extraordinario sobre mi nieto que cambió nuestras vidas para siempre. Era un martes por la mañana. Estaba en mi cocina amasando masa para los tamales que vendo todas las semanas cuando escuché un portazo tan fuerte que las ventanas temblaron. Vivimos en una casa de adobe en el barrio de La Paz, una de esas construcciones viejas donde cada ruido resuena como un eco. Dejé la masa y subí corriendo las escaleras de madera que crujen bajo mis pies. La puerta del cuarto de mi hijo Fernando estaba abierta de par en par y lo que vi me heló la sangre. Él estaba metiendo ropa, documentos y papeles importantes dentro de un maletín negro, como si estuviera huyendo de algo. ¿Qué está pasando, Fernando? ¿A dónde vas? Le pregunté desde el marco de la puerta. Sin levantar la vista, me respondió, ¿me van a transferir a Cancún, mamá? Es trabajo, una oportunidad mejor. Pero yo no soy tonta. Fernando ha trabajado 8 años como empleado en el mismo banco local aquí en Puebla. Nunca lo han transferido a ningún lado y definitivamente no envían cajeros a otras ciudades. Mientras hablaba, lo vi pasar junto al pequeño altar que tengo para Luz María, su esposa que perdimos por cáncer hace 5 años. Siempre que pasaba por ahí se detenía, tocaba su foto, le hablaba en voz baja. Esta vez caminó directo sin siquiera voltear a verla. Se enderezó, cerró el maletín con un ruido seco y me miró directo a los ojos con una expresión que nunca le había visto. Fría, calculada, casi como si fuera un extraño. Ya no puedo seguir con esto, mamá. No puedo mantener esta casa ni esta responsabilidad. Es demasiado para mí. ¿De qué estás hablando, Fernando? ¿Qué responsabilidad? Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Él cargó su maletín y caminó hacia la puerta. Se detuvo solo un momento y sin voltear a ver me dijo, cuida al muchacho. Él está mejor contigo de todas formas. Y se fue. Así de simple. 38 años de ser su madre, 5 años ayudándolo a criar a Santiago después de la muerte de Luz María. Y se fue como si nosotros fuéramos un obstáculo del que finalmente se había liberado. Me quedé parada en esa habitación vacía, rodeada del silencio más absoluto que había sentido en mi vida. Fue entonces cuando escuché pasos en las escaleras. Santiago, mi nieto de 15 años, había estado observando todo desde abajo. Subió lentamente con esa cara seria que a veces me preocupa en un chico tan joven. Se paró junto a mí, miró la habitación vacía de su padre y me dijo con una calma que me dio escalofríos. Abuela, necesitamos revisar las cuentas bancarias todas ahora mismo. La forma en que lo dijo con esa certeza, con esa determinación, me hizo entender que Santiago sabía algo que yo todavía no había descubierto y lo que estaba por descubrir iba a ser mucho peor de lo que jamás hubiera imaginado. Esa primera noche sin Fernando no pude dormir ni un minuto. Me quedé despierta en mi cama escuchando cada ruido de la casa, cada crujido de la madera, preguntándome qué íbamos a hacer Santiago y yo solos. Pero a las 2 de la mañana empecé a escuchar algo que me preocupó aún más, el sonido constante de teclas de computadora viniendo del cuarto de mi nieto. Al principio pensé que tal vez estaba haciendo tarea atrasada, tratando de distraerse del abandono de su padre, pero el tecleo era diferente, rápido, concentrado, como si estuviera trabajando en algo muy importante. Después de 1 hora sin parar, me levanté y caminé por el pasillo hasta su puerta. Santiago, mi hijo, son las 3 de la mañana, deberías estar durmiendo. Le dije tocando suavemente la puerta. Pasa, abuela, me respondió sin dejar de teclear. Cuando abrí la puerta no podía creer lo que estaba viendo. La mesa de Santiago estaba completamente cubierta de papeles impresos, estados de cuenta bancarios, facturas. Documentos legales, todo con nuestros nombres. Su laptop estaba abierta mostrando múltiples ventanas que yo no entendía, números, gráficas, algo que parecía correos electrónicos. ¿De dónde sacaste todos estos papeles, Santiago? Él se volteó hacia mí con una expresión que jamás había visto en un chico de 15 años, determinada, casi adulta. Papá no es muy cuidadoso con sus contraseñas, abuela. Usa la misma para todo. Luz María 2018. El año en que se casó con mamá. Se me cayó el alma al piso. Santiago, ¿entraste a las cuentas de tu papá? No solo a las suyas, a todas las cuentas familiares.
Y lo que encontré es peor de lo que pensé. Me señaló una silla junto a su escritorio. «Necesitas sentarte para esto, abuela». Con las manos temblando, me senté mientras él organizaba los papeles frente a mí. El primer documento que me mostró era el estado de cuenta de mi propia cuenta de ahorros, la cuenta donde había guardado mi dinero durante 30 años como enfermera, mis ahorros de toda la vida. «Mira el saldo, abuela». Leí los números 3 veces antes de entender lo que estaba viendo. 450 pesos. 450 pesos era todo lo que quedaba de los 320,000 que había ahorrado durante décadas. «Esto no puede estar bien, Santiago. Debe ser un error». «No es un error». Me mostró otro documento. «Aquí está el seguro de vida de mamá Luz María. Papá era el beneficiario, pero ese dinero era para tu universidad. 180,000 desapareció hace 3 semanas. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Cómo es posible? ¿A dónde fue todo ese dinero?» Santiago cliqueó algo en su computadora y apareció una foto de una mujer joven morena, con una sonrisa perfecta en lo que parecía ser una foto profesional. Su nombre es Paloma Castillo. Trabaja como gerente de créditos en Banco Azteca, el banco de la competencia del lugar donde trabaja papá. Es su novia. Es más que eso, abuela. Es su cómplice. Santiago me mostró una serie de transferencias bancarias. Papá ha estado moviendo nuestro dinero a cuentas que ella maneja durante los últimos 8 meses. Mira estas fechas. Cada quincena, el día después de que papá recibe su sueldo, transfiere cantidades enormes. Mi cabeza no podía procesar tanta información. ¿Pero cómo aprendiste a apreciar todo esto? ¿Cómo sabes leer estos documentos? Santiago cerró la laptop por un momento y me miró con una seriedad que me partió el corazón. He estado aprendiendo programación en Internet desde los 12 años, abuela. Al principio era solo por diversión, pero cuando empecé a notar que papá actuaba raro, que recibía llamadas secretas y se escondía para usar la computadora, decidí investigar. ¿Desde cuándo sospechabas? Desde hace 2 meses, papá empezó a cerrar su laptop cada vez que yo entraba al cuarto, a recibir llamadas que lo ponían nervioso, a llegar tarde sin explicaciones. Entonces empecé a prestar atención. Santiago volvió a abrir la computadora y lo que descubrí, abuela, es que papá y Paloma no solo nos robaron a nosotros. Me mostró una carpeta llena de archivos. Han estado robando a otras familias también. Familias como la nuestra, con abuelos que tienen ahorros, con hijos que confían en sus padres. ¿Cuántas familias? Hasta ahora he identificado 14 víctimas, pero creo que hay más. Santiago imprimió una lista de nombres y cantidades. Mira estos nombres, abuela. Don Roberto Jiménez perdió 200,000 de su pensión. La familia Mendoza perdió 280,000 del dinero que guardaban para el negocio familiar. Doña Elena Vázquez perdió toda su cuenta de ahorros. Las lágrimas empezaron a salir sin que pudiera controlarlas. Mi propio hijo no solo nos había traicionado a nosotros, había estado traicionando a familias enteras, robándoles sus sueños, su futuro, su seguridad. Santiago, esto es demasiado para un muchacho de tu edad. Tenemos que llamar a la policía, denunciar a tu papá. Mi nieto me puso una mano en el hombro con una ternura que contrastaba completamente con la frialdad de su investigación. Abuela, si solo llamamos a la policía, papá y Paloma van a tener tiempo de esconder la evidencia, de mover el dinero que queda, de desaparecer para siempre. Y todas esas familias nunca van a recuperar lo que perdieron. Entonces, ¿qué propones? Santiago sonrió por primera vez desde que su papá se había ido, pero no era la sonrisa de un niño, era la sonrisa de alguien que había encontrado exactamente lo que estaba buscando. Propongo que les demos una lección que nunca van a olvidar y que nos aseguremos de que cada peso robado regrese a donde pertenece. A la mañana siguiente me desperté con el olor de huevos revueltos y café recién hecho. Por un momento pensé que había sido una pesadilla horrible. Que Fernando seguía en casa y todo estaba normal. Pero cuando bajé a la cocina, encontré a Santiago completamente vestido para ir a la escuela, preparando el desayuno como si fuera un adulto responsable de una familia. Buenos días, abuela. ¿Necesitas comer algo antes de que te enseñe lo que descubrí anoche?
me dijo sirviéndome un plato con más cuidado del que cualquier adolescente debería tener. ¿Encontraste algo más?, pregunté. Aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Santiago puso una carpeta manila al lado de mi plato. Mucho más. Y es peor de lo que pensábamos. Abrió la carpeta y me mostró lo que parecía ser un reporte policial. Esto es de Veracruz de hace 2 años. Paloma Castillo trabajaba en una empresa de inversiones llamada Premier Financial Services. Leí el documento con el corazón en la garganta. Malversación de fondos. Acceso no autorizado a cuentas de clientes. Falsificación de estados de cuenta de inversión. Levanté la vista hacia Santiago. ¿Cómo conseguiste esto? Los registros judiciales son información pública, abuela. Solo necesitas saber dónde buscar. Santiago volteó la página, la arrestaron, la acusaron, pero el caso se cerró cuando ella aceptó pagar restitución y renunciar a su trabajo. ¿Y después qué pasó? Se mudó aquí a Puebla y consiguió trabajo en Banco Azteca. Nunca revisaron su historial criminal correctamente. Santiago me mostró otra pila de documentos, pero aquí viene lo realmente grave, abuela. Paloma ha estado robando a sus clientes actuales también y papá la ha estado ayudando. Mostró estados de cuenta, portafolios de inversión, registros de transferencias, nombres, números, fechas, todo perfectamente organizado, como si Santiago fuera un contador profesional en lugar de un estudiante de preparatoria. Aquí están las víctimas actuales que he podido identificar hasta ahora. Santiago señaló una lista escrita a mano. Doña Carmen Herrera, 78 años, le faltan 150,000 de su cuenta de pensión. Don Miguel Santos, 82 años, perdió 220,000 de los ahorros para los gastos médicos de su esposa. La familia Morales perdió 180,000 que tenían guardados para la boda de su hija. Con cada nombre que leía sentía más náuseas. Santiago, ¿cómo conseguiste toda esta información privada de otras personas? Mi nieto me miró con esa expresión seria que ya me estaba acostumbrando a ver. Paloma usa el mismo patrón de contraseñas que papá. Una vez que entiendes cómo piensa una persona, es fácil acceder a sus cuentas y una vez que tienes acceso, puedes ver todo lo que han estado haciendo. Pero esto no es ilegal, entrar a las cuentas de otras personas. Lo que es ilegal es robar los ahorros de toda la vida de familias inocentes. Santiago respondió con una convicción que me sorprendió. Abuela, estas personas confían en Paloma con su dinero. Creen que ella está invirtiendo sus ahorros para hacerlos crecer. En lugar de eso, ella transfiere su dinero a cuentas falsas y les manda estados de cuenta falsos mostrando ganancias que no existen. Me mostró una conversación de correo electrónico entre Fernando y Paloma. Y aquí está la participación de papá. Él no solo le dio acceso a nuestro dinero, ha estado ayudándola a crear las cuentas falsas, a falsificar documentos, incluso a identificar cuáles clientes tienen más dinero y menos supervisión familiar. Las palabras nadaban frente a mis ojos. Mi hijo no había solo traicionado a su propia familia. Se había convertido en un predador que ayudaba a robar a personas vulnerables, ancianos como yo, que habían trabajado toda su vida para ahorrar un poco de seguridad. ¿Cuánto dinero han robado en total? Santiago consultó su cuaderno. De las víctimas que he podido confirmar hasta ahora, más de 800,000 pesos, pero creo que la cifra real es mucho mayor. Me tuve que agarrar de la mesa para no caerme. Casi 1 millón de pesos robados a familias inocentes y mi propio hijo era uno de los responsables. Santiago, tenemos que parar esto. Tenemos que avisar a todas estas personas, llamar a las autoridades, hacer que arresten a tu papá y a esa mujer. Estoy de acuerdo, abuela, pero no podemos hacerlo de cualquier forma. Santiago cerró la carpeta y me miró directo a los ojos. Si solo llamamos a la policía y denunciamos, papá y Paloma van a tener tiempo de borrar evidencia, cerrar cuentas y escaparse. Y peor aún, van a negar todo y estas familias nunca van a poder probar lo que les pasó. Entonces, ¿qué hacemos? Santiago se levantó y recogió su mochila para la escuela. Vamos a asegurarnos de que cuando las autoridades actúen tengan toda la evidencia que necesitan para que papá y Paloma no puedan escapar. Y vamos a asegurarnos de que cada familia afectada sepa exactamente lo que pasó con su dinero. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y me miró por encima del hombro.
Abuela, para esta tarde van a empezar a pasar cosas que tal vez te vamos a asustar o confundir, pero necesito que confíes en mí. ¿Está bien? ¿Qué clase de cosas? Santiago sonrió, pero había algo en esa sonrisa que me hizo sentir que mi nieto de 15 años sabía exactamente lo que estabas deshaciendo. Las cosas que pasan cuando alguien que sabe usar una computadora decide hacer justicia. Y se fue a la escuela dejándome sola en mi cocina con la certeza de que la guerra apenas estaba comenzando. Después de que Santiago se fue a la escuela, me quedé en mi cocina sin saber qué hacer conmigo misma. Intenté limpiar, preparar comida, hacer cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas, pero mi mente no paraba de pensar en todas esas familias que habían sido robadas. En Don Miguel, gastando sus últimos pesos en medicinas para su esposa, sin saber que Paloma había vaciado su cuenta en la familia que estaba planeando una boda que nunca podrían pagar. A las 2 de la tarde sonó el teléfono. Era una señora mayor con voz temblorosa. Señora Ruiz, habla Elena Vázquez. Disculpe que la moleste, pero acabo de recibir un paquete muy extraño en mi casa. Tiene información sobre mi cuenta bancaria y dice que usted también fue víctima de un fraude. Se me paró el corazón. Un paquete de quien no tiene remitente, pero tiene documentos que muestran que mi asesora financiera, Paloma Castillo, me ha estado robando dinero durante meses. ¿Es posible eso? ¿Usted conoce a esa mujer? Antes de que pudiera responder, colgué el teléfono. Santiago. Mi nieto había empezado a contactar a las víctimas. Durante las siguientes 3 horas recibí 6 llamadas más. Cada una era de una persona diferente que había recibido un paquete misterioso con documentos detallando exactamente cómo habían sido estafados. Cada paquete incluía copias de sus propios estados de cuenta, evidencia de las transferencias no autorizadas e instrucciones precisas sobre cómo reportar el fraude a las autoridades. A las 6 de la tarde, cuando Santiago regresó de la escuela, ya no pude contenerme más. Santiago Ruiz, ¿qué has hecho? Me han llamado 6 personas diciendo que recibieron paquetes con información sobre sus cuentas bancarias. Mi nieto dejó su mochila en el suelo y me miró con esa calma que ya me tenía preocupada. Envié documentación a 14 familias. Cada una recibió evidencia completa de cómo fueron robados, copias de sus propios estados de cuenta reales y la información de contacto para reportar los crímenes. ¿Pero cómo conseguiste sus direcciones? ¿Cómo imprimiste tantos documentos? Internet Café cerca de la escuela cuesta 5 pesos imprimir una página y con el dinero que tenía ahorrado pude enviar todo por mensajería. Santiago se sentó en el sofá como si estuviera hablando de una tarea escolar normal. Pero eso fue solo el primer paso, abuela. ¿El primer paso de qué? Santiago sacó su teléfono y me mostró una serie de capturas de pantalla. Mientras enviaba los paquetes, también estuve ocupado con otras cosas. Reporté actividad sospechosa en las cuentas de Paloma a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Envié evidencia anónima de fraude a 3 periódicos locales y creé alertas automáticas en todas las cuentas bancarias que papá y Paloma han estado usando. No entendía ni la mitad de lo que me estaba diciendo, pero podía ver en sus ojos que cada palabra era calculada, planeada. Alertas automáticas. Cada vez que traten de mover dinero de cualquiera de sus cuentas, el sistema bancario va a marcar la transacción como sospechosa y va a requerir verificación adicional. Santiago guardó su teléfono. Básicamente congelé sus operaciones sin que ellos sepan por qué. En ese momento sonó mi teléfono. Era un número que no conocía. Señora Ruiz, habla el licenciado Martínez del Departamento de Fraudes de Banco Azteca. Tenemos entendido que usted puede tener información relevante sobre irregularidades en las cuentas manejadas por nuestra empleada Paloma Castillo. Miré a Santiago con los ojos como platos. Él asintió en curajingli. Sí, licenciado. Mi hijo Fernando y esa mujer me robaron todos mis ahorros. Perfecto. Podría venir mañana por la mañana a dar su declaración. Tenemos varias denuncias similares y necesitamos toda la información posible. Cuando colgué, Santiago estaba sonriendo por primera vez en días. ¿Cómo sabían que yo tenía información? Porque cuando reporté el fraude mencioné tu nombre como una de las víctimas principales. Santiago fue a la cocina y sirvió 2 vasos de agua. Para mañana al mediodía, Paloma va a estar suspendida de su trabajo y bajo investigación.
Sus cuentas van a estar congeladas y va a tener que explicar dónde está el dinero de por lo menos 15 familias. Y tu papá va a descubrir que todas sus cuentas también están congeladas y cuando trate de contactar a Paloma para preguntarle qué está pasando, va a descubrir que ella está demasiado ocupada hablando con abogados como para responder sus llamadas. Me senté en mi silla favorita tratando de procesar todo lo que había pasado en un solo día. Santiago, lo que has hecho es legal. Mi nieto se sentó en el suelo frente a mí como cuando era pequeño, y me pedía que le leyera cuentos. Abuela, lo único que hice fue darle a cada familia la información sobre su propio dinero y reportar crímenes reales a las autoridades correspondientes. No robé nada, no mentí sobre nada, no lastimé a nadie inocente. ¿Pero cómo aprendiste a hacer todo esto? Internet, abuela. YouTube tiene tutoriales para todo. Foros donde la gente enseña cómo protegerse de estafadores, páginas del gobierno que explican cómo reportar fraudes financieros. Santiago me miró con una expresión que me partió el corazón. Cuando tu propio papá te roba y te abandona, aprendes rápido a defenderte. Esa noche, mientras Santiago hacía su tarea como si fuera un día normal, yo me quedé despierta pensando en lo que había visto. Mi nieto de 15 años había organizado y ejecutado una operación para detener a criminales profesionales, y lo había hecho con una precisión y frialdad que me asustaba y me llenaba de orgullo al mismo tiempo. Pero lo que más me impresionaba era que Santiago no había hecho nada de esto por venganza. Lo había hecho por justicia, porque sabía que había 14 familias durmiendo esa noche sin saber que sus ahorros habían desaparecido, y él no podía vivir con esa información sin hacer algo al respecto. Mi nieto se había convertido en el protector que nunca supe que necesitábamos. 3 días después estaba lavando los trastes del desayuno cuando sonó el teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número de larga distancia. Que no reconocí, pero algo en mi estómago me dijo exactamente quién era. Mamá. La voz de Fernando sonaba diferente, tensa, desesperada, como si hubiera estado corriendo o no hubiera dormido en días. Hola, Fernando. Mi voz salió más fría de lo que había planeado. Mamá, necesito que me escuches. Algo terrible está pasando. Alguien nos está atacando a mí y a Paloma. Nuestras cuentas están congeladas. Ella fue suspendida de su trabajo y ahora hay una investigación federal que dice que somos criminales. Me aferré al teléfono tratando de mantener mi voz estable. ¿Dónde estás, Fernando? En un hotel en Playa del Carmen. Tuvimos que salir corriendo de Puebla porque la policía fue al departamento de Paloma. Mamá, ¿alguien sabe todo sobre nosotros? Tienen acceso a nuestros correos, nuestras cuentas bancarias, incluso conversaciones privadas que tuvimos por teléfono. ¿Y eso te sorprende? No pude evitar que un poco de sarcasmo se colara en mi voz. Mamá, esto es serio. Quien sea que esté haciendo esto tiene habilidades muy avanzadas. Es como si hubiera un hacker profesional que nos está persiguiendo específicamente. Fernando hizo una pausa y pude escuchar ruidos de fondo como tráfico y voces lejanas. Mamá, estoy asustado. Nunca había visto algo así. La ironía era tan perfecta que casi me río. Fernando estaba aterrorizado por un hacker profesional, sin saber que ese hacker era su propio hijo de 15 años que había abandonado sin pensarlo 2 veces. Fernando, tal vez esto no es un ataque. Tal vez son las consecuencias de las cosas que hiciste. Las cosas que hice. Mamá, yo no hice nada criminal. Sí, tomé prestado dinero de las cuentas familiares, pero iba a devolverlo. Paloma tenía una oportunidad de inversión que nos iba a hacer ricos a todos. Dinero prestado. Mi voz subió sin que pudiera controlarla. Fernando, ¿vaciaste mi cuenta de ahorros? ¿Vaciaste el seguro de vida de Luz María que era para la Universidad de Santiago? Era temporal, mamá. Íbamos a devolverlo con intereses, pero ahora alguien arruinó todo antes de que pudiéramos recuperar el dinero. En ese momento Santiago entró a la cocina cargando su mochila después de llegar de la escuela. Cuando vio que estaba hablando por teléfono, se detuvo y me hizo señas preguntando quién era. Yo señalé el teléfono y moví los labios silenciosamente. Tu papá. Santiago asintió y silenciosamente sacó su teléfono comenzando a grabar la conversación. Mamá, necesito que me ayudes. Necesito dinero para poder salir del país hasta que esto se calme. Dinero.
¿Con qué dinero te voy a ayudar, Fernando? Me dejaste con 450 pesos. Debe haber algo, mamá. Tu pensión, algún ahorrito que tengas escondido. Solo necesito suficiente para llegar a Estados Unidos y empezar de nuevo. Santiago me mostró una nota que había escrito rápidamente. Sigue hablando. Necesitamos que admita más cosas. Fernando, ¿qué pasó con todo el dinero que te llevaste? ¿Dónde están esos 500,000 pesos? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Se perdió en la inversión. Paloma pensó que era segura, pero el mercado se movió en contra nuestra. Paloma pensó, Fernando, ¿tú no sabías en qué estaba invirtiendo el dinero de tu propia familia? Por supuesto que sabía. Era bienes raíces en la Riviera Maya. Íbamos a comprar propiedades que se revalorizarían rápidamente y luego las íbamos a vender con ganancia. La voz de Fernando se estaba volviendo más aguda, más desesperada, pero alguien saboteó las transacciones. Alguien alertó a los vendedores de que estábamos bajo investigación y cancelaron todos los contratos. Santiago levantó las cejas y me mostró otra nota. No hay ninguna inversión. Gastaron el dinero en viajes y lujos. Fernando, ¿y las otras familias? ¿Qué otras familias? Las familias a las que Paloma les robó dinero de sus cuentas, los clientes del banco. El silencio del otro lado del teléfono se alargó tanto que pensé que se había cortado la llamada. Mamá, ¿cómo sabes sobre eso? ¿Por qué me llamaron? Varias de ellas recibieron paquetes con información sobre cómo les robaron su dinero. Eso es imposible. Nadie más sabía sobre Fernando. Se detuvo abruptamente. ¿Sobre qué, Fernando? Sobre el hecho de que ayudaste a esa mujer a robar a familias inocentes. Yo no robé a nadie, solo ayudé a Paloma con algunos documentos. Ella me dijo que eran inversiones legítimas. Santiago escribió otra nota. Mentiroso. Tengo los correos donde planean todo. Fernando, basta de mentiras. ¿Cuánto dinero robaron en total? Mamá, no entiendes. Whoever está haciendo esto. Nos tiene acorralados. Saben cosas que nadie debería saber. Es como si estuvieran dentro de nuestras cabezas. Pude escuchar que Fernando estaba llorando. Mamá, creo que van a venir por ti y por Santiago después. Tienes que proteger al muchacho. La ironía era tan absoluta que tuve que taparme la boca para no reír. Fernando me estaba advirtiendo que protegiera a Santiago del mismo Santiago. ¿Dónde está Paloma ahora? Está aquí conmigo, pero está histérica. Perdió su trabajo, su reputación, todo. Y los abogados le dicen que puede ir a la cárcel por mucho tiempo. ¿Y tú? Yo también, mamá. Los cargos son serios. Fraude, lavado de dinero, robo de identidad. Si nos arrestan, podríamos estar en prisión por años. Santiago me mostró su teléfono. En la pantalla tenía un artículo de noticias con el titular. Empleada bancaria arrestada en esquema de fraude masivo. Fernando, creo que ya es demasiado tarde para correr. ¿Qué quieres decir? Prende las noticias. Pude escuchar a Fernando diciéndole a Paloma que prendiera la televisión. Unos segundos después escuché gritos de fondo. No puede ser. ¿Cómo es posible que ya la hayan arrestado? Santiago me mostró otra nota. La policía está camino al hotel. 5 minutos. Fernando, es hora de que enfrentes las consecuencias de lo que hiciste. Mamá, tienes que ayudarme. Soy tu hijo. Mi hijo no habría robado a su propia familia. Mi hijo no habría abandonado a su hijo de 15 años. Mi hijo no habría ayudado a robar a familias inocentes. Las lágrimas finalmente empezaron a salir. No sé quién eres tú, Fernando, pero mi hijo murió el día que te fuiste de esta casa. En el fondo pude escuchar sirenas acercándose. Mamá, la policía está aquí. No sé cómo nos encontraron. Tal vez porque no puedes huir de la justicia para siempre. Fernando Ruiz está arrestado por fraude bancario, lavado de dinero y robo de identidad. La voz oficial sonaba clara a través del teléfono. La línea se cortó. Santiago y yo nos quedamos en silencio en mi cocina.
Finalmente, mi nieto guardó su teléfono y me miró con esa expresión seria que ya conocía tan bien. ¿Se acabó?, le pregunté. Los arrestos. Sí, abuela. Ahora empieza la parte más difícil. ¿Qué parte? Santiago sonrió. Pero esta vez fue la sonrisa de un niño, no la de un vengador. La parte donde recuperamos nuestras vidas. Los días siguientes al arresto fueron como vivir en una película que no entendía completamente. Reporteros llamando a la casa preguntando sobre el caso de fraude bancario más grande en la historia de Puebla. Policías viniendo a tomar mi declaración oficial, abogados explicándome términos legales que sonaban como idioma extranjero. Pero lo que más me impresionaba era ver a Santiago navegar todo esto con una calma que no era normal en un muchacho de 15 años. Organizaba documentos, respondía a preguntas de los investigadores con precisión técnica e incluso corregía detalles en los reportes oficiales. Señora Ruiz, me dijo el licenciado García, el fiscal encargado del caso. Su nieto ha proporcionado la evidencia más completa y bien organizada que hemos visto en años de investigaciones de fraude financiero. Estábamos sentados en mi sala rodeados de cajas llenas de documentos impresos que Santiago había preparado meticulosamente. Cada página estaba etiquetada, fechada y organizada en carpetas por víctima, por tipo de crimen, por fecha de transacción. ¿Qué va a pasar con Fernando y Paloma?, pregunté. Bueno, los cargos son graves. Fraude bancario, lavado de dinero, robo de identidad, conspiración para defraudar. Estamos hablando de 47 víctimas identificadas y más de 2,8 millones de pesos robados. El licenciado consultó sus notas. Su hijo está enfrentando entre 8 y 12 años de prisión. La señorita Castillo, como organizadora principal del esquema, podría recibir entre 10 y 15 años. Santiago, que había estado sentado silenciosamente en el rincón, finalmente habló. Y la restitución, las familias van a recuperar su dinero. Esa es la parte complicada, joven. Hemos rastreado aproximadamente 60% del dinero robado. Parte estaba en cuentas bancarias que pudimos congelar. Parte se utilizó para comprar propiedades que podemos embargar y vender, pero una porción significativa simplemente desapareció en gastos personales, viajes, restaurantes, compras de lujo. Mi corazón se hundió. Eso significa que las familias nunca van a recuperar todo lo que perdieron. No todo, pero algo sí. El proceso legal va a tomar meses, tal vez, pero cada víctima debería recuperar por lo menos 40 a 60% de sus pérdidas. Después de que el fiscal se fue, Santiago y yo nos quedamos solos en la sala, rodeados de todo el papeleo legal. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Santiago se quedó pensando por un largo momento, triste por papá, orgulloso de lo que logramos y aliviado de que ya no tengamos que cargar con secretos. Triste por papá. Sí, abuela, porque durante años fue un buen papá. Me llevaba al parque, me ayudaba con la tarea, me contaba historias sobre mamá Luz María. Santiago miró hacia la ventana. No sé en qué momento se convirtió en alguien capaz de robarnos y abandonarnos, pero la persona que me crió durante los primeros años de mi vida no era mala. Las palabras de Santiago me partieron el corazón porque tenía razón. El Fernando que había criado, el Fernando que había dado en mis brazos cuando Luz María murió, el Fernando que trabajaba doble turno para mantener a su familia, esa persona había existido realmente, pero en algún punto se había perdido. ¿Y cómo te sientes sobre lo que hiciste? Sobre toda esta investigación, sobre conseguir que arrestaran a tu propio papá. Santiago me miró directamente a los ojos con esa honestidad brutal que a veces me asustaba. Me siento bien, abuela, porque no lo hice por venganza, lo hice por justicia. Se levantó y empezó a organizar los documentos restantes. Papá eligió robar a su propia familia, eligió abandonar a su hijo, eligió ayudar a una criminal a robar a otras familias. Esas fueron sus decisiones y tú elegiste pararlo. Yo elegí protegernos y elegí proteger a todas las familias que no sabían que estaban siendo robadas. Santiago cerró la última carpeta. Abuela, si yo no hubiera hecho nada, papá y Paloma habrían seguido robando hasta que se hubieran llevado los ahorros de toda la vida de docenas de familias más. Tenía razón y yo lo sabía, pero seguía siendo difícil aceptar que mi nieto de 15 años había tenido que tomar esa responsabilidad. ¿Alguna vez te arrepientes de haber hecho todo esto? Santiago sonrió y por primera vez en semanas pareció realmente su edad.
El único arrepentimiento que tengo es no haberme dado cuenta de lo que estaba pasando más temprano. Tal vez podría haber salvado a más familias si hubiera actuado antes. Esa noche, después de que Santiago se fue a dormir, me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado. Mi hijo estaba en prisión esperando juicio. Mi nieto había demostrado tener habilidades y una determinación que no sabía que existía. Habíamos perdido casi todo nuestro dinero, pero habíamos ayudado a docenas de familias a recuperar parte del suyo. Me di cuenta de que Santiago no solo había salvado nuestro futuro, había salvado su propia alma. Porque en lugar de dejar que el abandono de su padre lo convirtiera en una víctima amargada, había elegido convertirse en el protector de otros. Y esa noche, por primera vez desde que Fernando se fue, dormí tranquila porque sabía que sin importar lo que nos esperara, Santiago y yo íbamos a estar bien. Habíamos perdido un padre y un hijo, pero habíamos ganado algo más valioso, la certeza de que cuando la vida te traiciona, puedes elegir no ser víctima, puedes elegir luchar y puedes elegir proteger a otros para que no pasen por lo mismo que tú. 8 meses después del arresto de Fernando, estaba preparando café en nuestra nueva cocina cuando llegó el cartero con un sobreoficial del juzgado. Mi corazón todavía se aceleraba cada vez que veía documentos legales, pero esta vez Santiago me sonrió desde la mesa donde estaba haciendo tarea. Ábrelo, abuela. Debe ser buenas noticias. Dentro había un cheque por 78,000 pesos y una carta explicando que era nuestra porción de la restitución ordenada por el juzgado. No era todo lo que habíamos perdido, pero era suficiente para respirar tranquila por primera vez en meses. Mira, Santiago, 78,000 pesos. Le mostré el cheque con las manos temblando de emoción. Es perfecto, abuela. Exactamente lo que necesitábamos para terminar de estabilizarnos. Santiago cerró su libro de matemáticas y se acercó a ver el cheque. Y ya tengo noticias sobre las otras familias también. Durante esos 8 meses, Santiago se había mantenido en contacto con muchas de las víctimas del fraude. Algunas familias nos habían visitado para agradecernos personalmente. Otras nos enviaban cartas contándonos cómo estaban reconstruyendo sus vidas. Doña Elena Vázquez recuperó $85,000 de los $50,000 que le robaron. No es todo, pero dice que es suficiente para los gastos médicos de su esposo. Santiago consultó un cuaderno donde llevaba registro de todos los casos. La familia Mendoza pudo salvar su negocio porque recuperaron la mayor parte de su dinero a tiempo. Y don Miguel Santos, él fue uno de los más afortunados. Recuperó casi todo porque Paloma todavía tenía la mayor parte de su dinero en una cuenta que pudieron congelar antes de que lo gastara. Me senté en nuestra pequeña mesa de cocina, mirando alrededor de nuestra nueva casa. Habíamos tenido que mudarnos a un lugar más pequeño en Cholula, pero era acogedor y estaba cerca de la escuela de Santiago. Sin la carga económica de la casa grande podíamos vivir cómodamente con mi pensión y lo que Santiago había empezado a ganar con su nuevo proyecto. Hablando de dinero, Santiago se levantó y trajo una carpeta de su cuarto. Tengo algo que mostrarte. Abrió la carpeta y me mostró lo que parecía ser una página web. Profesional. El encabezado decía Consultoría de Seguridad Financiera Familiar, protegiendo familias del fraude financiero. ¿Qué es esto, Santiago? Es mi negocio, abuela. Oficialmente registrado con permisos del gobierno y todo. Santiago pasó las páginas mostrándome testimoniales de clientes, certificados de cursos que había tomado en línea y estados de cuenta que mostraban ingresos consistentes. Me especializo en ayudar a familias a protegerse de estafas financieras y a recuperar dinero robado. Clientes reales. 12 familias hasta ahora. La mayoría son referencias de las víctimas de papá y Paloma. Pero también me contactan personas de otros estados que escucharon sobre nuestro caso en las noticias. Santiago se veía orgulloso, pero humilde. El mes pasado gané 15,000 pesos ayudando a una familia de Guadalajara a recuperar dinero que les robó un familiar. No podía creer lo que estaba viendo. Mi nieto de 15 años había convertido la experiencia más terrible de nuestras vidas en una forma de ayudar a otros y generar ingresos legítimos. Pero ¿cómo aprendiste tanto sobre leyes, sobre procedimientos legales, internet, cursos en línea y mucha práctica real? Santiago señaló varios certificados enmarcados en la pared. Tomé cursos de ciberseguridad, prevención de fraudes y hasta uno básico de derecho financiero.
Y el Instituto Tecnológico de Puebla me dio una certificación especial en investigación de crímenes digitales. A los 15 años, técnicamente todavía tengo que esperar hasta los 18 para obtener ciertas certificaciones oficiales, pero mis resultados hablan por sí mismos. Santiago sonrió. Además, las familias que ayudo no me contratan por mi edad, me contratan porque obtengo resultados. Esa tarde, mientras Santiago atendía una videollamada con una familia de Oaxaca que necesitaba ayuda para rastrear dinero robado por un estafador, yo me quedé en el patio pequeño de nuestra nueva casa, reflexionando sobre todo lo que había cambiado. Había perdido a mi hijo, pero había descubierto que mi nieto era más fuerte e inteligente de lo que jamás había imaginado. Habíamos perdido nuestra casa grande, pero habíamos ganado una vida más simple y honesta. Habíamos perdido nuestros ahorros, pero habíamos ayudado a docenas de familias a recuperar los suyos. Y lo más importante, Santiago había tomado el dolor del abandono de su padre y lo había transformado en un propósito de vida. En lugar de convertirse en víctima, se había convertido en protector. Esa noche, durante la cena, Santiago me dijo: «Abuela, el próximo mes van a invitar a dar una plática en la universidad sobre prevención de fraudes familiares». «En la universidad, a ti sí. El profesor de criminología dice que nuestro caso es perfecto para enseñar a los estudiantes sobre las señales de advertencia de fraude interno y cómo las familias pueden protegerse». Miré a mi nieto, este joven que había crecido tanto en tan poco tiempo, y me di cuenta de que Fernando no nos había destruido, nos había liberado. Nos había liberado de mentiras, de relaciones tóxicas, de la ilusión de que la familia significaba automáticamente lealtad. Y en esa libertad, Santiago había encontrado su verdadera vocación: proteger a otras familias para que no pasaran por lo que nosotros habíamos vivido. «Santiago», le dije, «estoy muy orgullosa de ti y yo de ti, abuela, por confiar en mí cuando nada tenía sentido. Por apoyarme cuando las cosas se pusieron difíciles. Por enseñarme que la familia real no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tus valores». Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años, sabiendo que habíamos convertido nuestra peor pesadilla en nuestra mayor fortaleza. Un año después del arresto estaba bordando en mi silla favorita. Mientras Santiago terminaba su tarea cuando sonó el teléfono. El identificador de llamadas mostraba: Centro de Readaptación Social Puebla. Fernando, por un momento me quedé paralizada mirando el teléfono que seguía sonando. Santiago levantó la vista de sus libros y me miró con una pregunta silenciosa en los ojos. Durante ese año habíamos reconstruido completamente nuestras vidas. Yo había vuelto a trabajar medio tiempo como maestra sustituta. No porque necesitáramos el dinero urgentemente, sino porque extrañaba estar con los niños. Santiago mantenía calificaciones excelentes mientras manejaba su negocio de consultoría, que ya había crecido a más de 30 clientes en 5 estados. Habíamos encontrado paz, habíamos encontrado propósito, habíamos encontrado una nueva definición de familia que no dependía de lazos de sangre, sino de respeto mutuo y valores compartidos. El teléfono siguió sonando. 6 timbrazos, 78. Me levanté lentamente, caminé hasta la cocina y levanté el auricular, pero no dije nada, solo escuché. «Mamá, ¿estás ahí?». La voz de Fernando sonaba diferente, más pequeña, más quebrada. «Mamá, sé que estás ahí, por favor, háblame». Permanecí en silencio. He tenido mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para entender lo que hice mal. Sé que te traicioné. Sé que traicioné a Santiago, sé que lastimé a muchas familias inocentes. Fernando hizo una pausa y pude escuchar que estaba llorando. «Pero, mamá, soy tu hijo. Eso tiene que contar para algo, ¿verdad?». Cerré los ojos y recordé al Fernando de 5 años que me pedía que le leyera cuentos antes de dormir. Al Fernando de 15 años que me ayudaba en la cocina los domingos. Al Fernando de 25 años que me llamaba llorando cuando Luz María fue diagnosticada con cáncer. Pero también recordé al Fernando que pisó el vidrio roto de la foto de su esposa, muerta sin detenerse. Al Fernando que me miró a los ojos y me dijo que mantener a su propia familia era demasiado para él. Al Fernando que abandonó a su hijo de 15 años como si fuera basura. El abogado dice que con buena conducta puedo salir en 3 años. 3 años, mamá, y cuando salga quiero intentar reparar las cosas. Quiero ser el hijo que merezco ser, el padre que Santiago merece tener. Santiago apareció en la entrada de la cocina, pero se quedó ahí respetando mi espacio para tomar esta decisión sola.
Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero te pido perdón y te pido una oportunidad de demostrar que puedo cambiar. Después de 2 minutos de silencio total, Fernando susurró: te amo, mamá. Siempre te he amado, incluso cuando tomé las decisiones más estúpidas de mi vida. Colgué el teléfono sin decir una palabra. Santiago se acercó y me abrazó. ¿Estás bien, abuela? Sí, mijo, estoy bien. Y era verdad. No sentía dolor, no sentía ira, no sentía culpa, sentía paz. ¿Vas a hablar con él cuando vuelva a llamar? No lo sé, Santiago. Tal vez algún día, pero no hoy. Me senté en la mesa de la cocina y lo miré directamente. Tu papá eligió abandonarnos cuando más lo necesitábamos. Eligió robar nuestro futuro para financiar su nueva vida y eligió lastimar a familias inocentes en el proceso. Pero dice que quiere cambiar y tal vez sea cierto, pero cambiar no borra las consecuencias de las decisiones que ya tomó. Tomé las manos de Santiago entre las mías, mijo. Algunas relaciones se pueden reparar, otras se rompen de maneras que no tienen arreglo. Y está bien reconocer la diferencia. Santiago asintió con esa sabiduría que había desarrollado después de todo lo que habíamos vivido. Además, continué, ya no necesitamos el perdón de Fernando para ser felices. Ya no necesitamos su aprobación para sentirnos completos como familia. Tú y yo hemos construido algo sólido, algo honesto, algo que nadie puede quitarnos. Esa noche, mientras Santiago hablaba por videollamada con una familia de Colombia que necesitaba ayuda para recuperar dinero robado por un estafador internacional, yo me quedé en mi rincón de costura, escuchando a mi nieto explicar pacientemente cómo documentar evidencia y contactar a las autoridades apropiadas. Su voz tenía la seguridad de alguien que había enfrentado su peor miedo y había salido victorioso. No había rastro de amargura. Solo determinación de ayudar a otros a evitar el dolor que nosotros habíamos experimentado. Me di cuenta de que Fernando nos había dado el regalo más valioso sin saberlo. Nos había enseñado que la verdadera familia no se define por quien está presente en los buenos tiempos, sino por quien lucha por ti en los malos tiempos. Cuando Santiago terminó su llamada, vino a sentarse conmigo. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo, abuela? ¿Qué? Papá pensó que al abandonarnos nos estaba dejando sin nada, pero en realidad nos dejó con todo lo que realmente importaba uno al otro, nuestros valores y la certeza de que podemos superar cualquier cosa trabajando juntos. Sonreí y seguí bordando, escuchando a mi nieto planear cómo iba a ayudar a la próxima familia que necesitara justicia. Habíamos perdido un padre y un hijo, pero habíamos ganado algo mucho más valioso.